No todos los horrores de la guerra tienen rostro humano. Algunos vienen con la naturaleza misma, escondidos en los rincones más oscuros de la selva. Este relato es uno de esos horrores, uno que nunca olvidaré. La orden llegó al amanecer. Nuestro pelotón fue desplegado en una remota región selvática, un lugar donde la densidad del follaje apenas dejaba pasar la luz del sol. Nuestra misión era simple, patrullar y asegurar la zona, pero como pronto descubriríamos, nada en esa selva era simple. El primer día fue tranquilo. La selva estaba viva con los sonidos de la fauna, los gritos de los monos, el canto de las aves y el zumbido constante de los insectos. Sin embargo, al caer la noche, esos sonidos comenzaron a desaparecer, dejando un silencio inquietante en su lugar. La segunda noche, el silencio se volvió opresivo. Estábamos sentados alrededor del fuego, tratando de mantenernos alerta, cuando escuchamos un ruido en la espesura, un crujido, seguido de un gruñido bajo y profundo. ¿Oíste eso?, susurró el cabo Ramírez, sus ojos moviéndose frenéticamente en la oscuridad. Asentí, agarrando mi rifle con más fuerza. El teniente Pérez nos ordenó mantener la calma y estar atentos. Sin embargo, nada podía prepararnos para lo que estaba a punto de suceder. De repente, un grito desgarrador rompió la noche. Nos giramos para ver a uno de nuestros hombres, el soldado Hernández, siendo arrastrado hacia la oscuridad por una figura enorme y peluda. Corrimos tras él, pero cuando llegamos al lugar, solo encontramos sangre y rastros de lucha. El amanecer trajo consigo una sensación de impotencia y miedo. No sabíamos con qué nos estábamos enfrentando, pero sabíamos que estaba cazando a nuestros hombres. Decidimos buscar a Hernández, esperando contra toda esperanza encontrarlo con vida. «Tenemos que seguir los rastros de sangre», dijo Pérez, tratando de sonar seguro. Pero podía ver el miedo en sus ojos. Seguimos el rastro durante horas, adentrándonos cada vez más en la selva. Finalmente, encontramos lo que quedaba de Hernández. Su cuerpo estaba destrozado, como si hubiera sido atacado por una bestia salvaje, pero no había huellas de animal, solo marcas de garras que no podían pertenecer a ningún ser conocido. Esa noche, decidimos montar guardia en turnos dobles. Estábamos exhaustos y aterrados, pero sabíamos que no podíamos bajar la guardia. Sin embargo, la criatura atacó de nuevo, esta vez llevándose al sargento Morales. «Por el amor de Dios, ¿qué es esa cosa?», gritó el soldado García, su voz quebrándose por el pánico. La respuesta llegó en forma de un gruñido gutural desde la espesura. Disparé hacia la fuente del sonido, pero todo lo que conseguimos fue atraer más la atención de la bestia. La noche se llenó de disparos y gritos, y cuando finalmente llegó el amanecer, 2 hombres más habían desaparecido. El quinto día, estábamos al borde del colapso. Nuestras comunicaciones con la base eran intermitentes, y cada intento de pedir refuerzos parecía en vano. La selva parecía conspirar contra nosotros, envolviéndonos en una niebla espesa y sofocante. «No podemos quedarnos aquí», dijo Pérez, su voz llena de desesperación. «Tenemos que movernos, encontrar un lugar seguro». ¿Pero dónde podíamos ir? La selva era un laberinto, y la criatura parecía conocernos mejor de lo que nosotros la conocíamos a ella. Decidimos seguir adelante, esperando encontrar un claro o algún tipo de refugio. La sexta noche, la tensión era palpable. Apenas habíamos dormido, y cada sombra parecía esconder un peligro. Fue entonces cuando el soldado López, nuestro explorador, encontró algo en el suelo, una huella. Pero no era una huella cualquiera, era enorme, similar a la de un simio, pero mucho más grande. Esto no puede ser real», dijo Ramírez examinando la huella con incredulidad. «Es real», respondió López, su voz apenas un susurro. «Y está siguiéndonos». Decidimos preparar una trampa. Cavamos un agujero profundo y lo cubrimos con ramas y hojas, esperando que la criatura cayera en él. Nos escondimos, esperando, nuestros nervios al borde del colapso. La séptima noche, nuestro plan dio frutos. Escuchamos un rugido de dolor y el sonido de ramas rompiéndose. Salimos de nuestros escondites, rifles en mano, y nos acercamos a la trampa. Lo que vimos nos dejó sin aliento. En el fondo del agujero, una criatura simiesca y salvaje se retorcía de dolor. Era enorme, con músculos que se abultaban bajo su pelaje oscuro. Sus ojos, llenos de rabia y miedo, nos miraban fijamente. «Es el hombre mono», exclamó García, retrocediendo horrorizado. La criatura rugió, tratando de salir del agujero.
Disparamos, nuestras balas perforando su piel dura. Finalmente, con un último gruñido, el hombre mono dejó de moverse. Al amanecer, revisamos el cuerpo de la criatura. Era una amalgama de simio y algo más, algo que no podíamos comprender completamente. Decidimos quemar el cuerpo, asegurándonos de que no quedara rastro de él. Con el hombre mono muerto, comenzamos nuestro viaje de regreso. Estábamos heridos, física y mentalmente, pero sabíamos que teníamos que salir de la selva. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a una zona segura y pudimos contactar a la base. Años han pasado desde aquel incidente, pero los recuerdos siguen vivos en mi mente. He contado esta historia muchas veces, pero la gente siempre duda de su veracidad. Sin embargo, sé lo que vi, lo que enfrentamos en esa selva. El hombre mono es real, y su recuerdo nunca me abandonará. Cada vez que escucho el crujido de las ramas o el gruñido de algún animal en la oscuridad, me recuerdo a mí mismo y a mis compañeros caídos. La selva es un lugar de misterios insondables, y en su corazón, todavía puede esconder horrores que la humanidad aún no ha descubierto. Esta es mi historia, un relato de terror en la selva, donde el hombre mono se convirtió en nuestra peor pesadilla. Y aunque la guerra continúa, sé que hay cosas en este mundo que son mucho más aterradoras que cualquier enemigo humano, cosas que acechan en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. La cicatriz en mi pierna derecha nunca me deja olvidar lo que sucedió en aquellos días. Era una tarde tranquila en el hospital de la base cuando escuché la noticia por primera vez. Un avión de transporte militar se había estrellado en una zona boscosa a kilómetros de nuestra posición. Me recuperaba de una herida sufrida en combate, pero mis pensamientos se vieron eclipsados por la urgencia de la situación. Me encontraba solo en la habitación cuando el capitán entró apresurado. «Ramírez, sé que estás en recuperación, pero necesito que me escuches», dijo, con una seriedad que solo se veía en momentos críticos. «¿Qué sucede, señor?», respondí, incorporándome con esfuerzo. «Hemos recibido una señal de auxilio de un grupo de supervivientes del accidente aéreo. Están en una situación desesperada y necesitamos a alguien con experiencia en supervivencia para liderar un equipo de rescate». El miedo y la duda me asaltaron por un momento, pero sabía que no podía negarme. «Estoy listo, señor. Solo necesito mis cosas». Nos dirigimos rápidamente a la zona del accidente, un denso bosque que parecía tener vida propia. Cada sombra, cada susurro del viento entre las hojas me recordaba que no estábamos solos. El aire estaba cargado de una tensión que parecía anticipar algo oscuro. Al llegar, encontramos a los supervivientes en un claro. Sus rostros reflejaban el terror y el cansancio. Habían improvisado un campamento, pero no habían podido hacer mucho más. Los saludé con un breve asentimiento y empecé a organizar las tareas. «Bien, escuchen todos. Soy el sargento Ramírez y estoy aquí para ayudarlos a salir de esta. Necesitamos mantenernos juntos y alerta. ¿Quién está al mando aquí?». Un hombre alto y delgado se adelantó. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de miedo y esperanza que el resto. «Soy el teniente Gómez. Gracias a Dios que han venido». Mientras inspeccionábamos el área, noté que algo estaba terriblemente mal. Los árboles parecían más altos de lo normal, las sombras más profundas. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando una de las supervivientes, una mujer joven con el rostro cubierto de suciedad, se acercó. «Algo nos está vigilando», susurró, mirando a su alrededor con paranoia evidente. «Lo he sentido desde que nos estrellamos». Traté de calmarla, aunque en mi interior compartía su inquietud. «Debemos mantener la calma. Si nos mantenemos juntos y seguimos las instrucciones, saldremos de esta». La primera noche fue una prueba de nervios. Nos turnamos para vigilar, pero el bosque no nos dejaba descansar. Extraños ruidos y movimientos entre los árboles mantenían a todos en un estado constante de alerta. Gómez se me acercó durante mi turno. «No sé cuánto tiempo más podremos soportar esto», dijo en voz baja. «Los hombres están al borde del colapso. Haremos lo que sea necesario para mantenernos con vida», respondí con más convicción de la que sentía realmente. «Al amanecer nos moveremos. No podemos quedarnos aquí indefinidamente». Al día siguiente, iniciamos nuestra marcha. Nos adentramos más en el bosque, buscando un lugar más seguro. Pero con cada paso, el ambiente se volvía más opresivo. Era como si el bosque mismo quisiera atraparnos. De repente, uno de los hombres gritó:
Corrió hacia nosotros, su rostro pálido como el papel. Algo atacó a Martín, desapareció entre los árboles. Corrí hacia el lugar de los hechos, encontrando solo rastros de sangre y una mochila desgarrada. Miré a mi alrededor, sintiendo la presión del peligro inminente. Todos juntos, ahora. No nos separemos bajo ninguna circunstancia. Ordené, tratando de mantener el control. La tensión aumentó con cada hora que pasaba. Los sonidos se intensificaron. Gruñidos y risas distorsionadas que no podían provenir de ningún animal conocido. La paranoia se instaló profundamente en cada uno de nosotros. Al caer la noche, encontramos una cueva que podría servir como refugio temporal. Encendimos una fogata en la entrada, esperando que la luz y el calor mantuvieran a raya a cualquier amenaza. Mientras nos acurrucábamos cerca del fuego, Gómez se acercó de nuevo. «¿Qué piensas que es?», preguntó en un susurro. «Esto no es normal, ni siquiera para un accidente de este tipo». «No lo sé, teniente. Pero lo que sea, está jugando con nosotros. Tenemos que salir de aquí lo antes posible». De repente, un grito desgarrador resonó en la cueva. Nos giramos para ver a uno de los supervivientes siendo arrastrado hacia la oscuridad por una sombra indescriptible. Saqué mi cuchillo y corrí hacia él, pero fue inútil. La sombra desapareció con su presa en la noche. «No puede ser real», gritó uno de los hombres, sus ojos desorbitados por el miedo. «Cálmense», ordené. «No podemos perder la cabeza ahora». Esa noche, nadie durmió. Nos sentamos en círculo, vigilando la entrada de la cueva, con las armas listas. El fuego crepitaba, pero no lograba disipar el frío que se había instalado en nuestros corazones. Con el amanecer continuamos nuestra marcha, aunque el grupo estaba visiblemente mermado. Cada sombra parecía esconder una amenaza, y la desconfianza se filtraba entre nosotros. «No podemos seguir así», dijo la joven mujer que me había hablado antes. «Nos está cazando uno por uno». «Lo sé», respondí mirando a mi alrededor. «Pero no podemos quedarnos quietos. Tenemos que encontrar una salida». El tercer día fue el peor. Nos encontrábamos en una zona donde el bosque era más denso, y la luz apenas penetraba a través del follaje. De repente nos dimos cuenta de que estábamos rodeados. Sombras se movían entre los árboles, acercándose lentamente. «Formen un círculo», grité, levantando mi arma. Las criaturas emergieron de entre los árboles. Eran humanoides, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural. Nos atacaron con una ferocidad que nunca había visto. Luchamos desesperadamente, pero eran demasiados. Logramos repelerlos, pero a un gran costo. Gómez y otros 3 hombres habían caído. Miré a los pocos supervivientes que quedaban, sus rostros marcados por el horror y la fatiga. «No podemos rendirnos ahora», dije, tratando de infundirles valor. «Vamos a salir de este maldito bosque». Finalmente, después de lo que parecieron días interminables, llegamos a un claro donde el bosque se abría. Vimos helicópteros de rescate aproximándose, y una oleada de alivio recorrió al grupo. Mientras los helicópteros aterrizaban y éramos evacuados, no pude evitar mirar hacia el bosque una última vez. Sentí que algo, o alguien, nos observaba desde las sombras. Sobrevivimos, pero el bosque nunca nos dejó ir del todo. Las cicatrices en nuestros cuerpos y almas son testigos de los horrores que enfrentamos. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos brillantes y oigo los gruñidos en la oscuridad. Y sé que, de alguna manera, siempre seré parte de esa pesadilla. Era el invierno de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Estábamos atrapados en un rincón remoto de las montañas de los Cárpatos, completamente aislados del mundo exterior. Éramos un pelotón de 10 hombres al mando del sargento Klein, un veterano endurecido por años de combate. Yo era el más joven del grupo, apenas 20 años, y las pesadillas de aquella experiencia me siguen atormentando hasta el día de hoy. Todo comenzó cuando nuestro avión fue derribado durante una misión de reconocimiento. Tuvimos suerte de sobrevivir al impacto, pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos en una situación desesperada. La nieve cubría todo a nuestro alrededor, y los suministros que llevábamos se agotaron rápidamente. Estábamos a kilómetros de cualquier civilización, y las temperaturas bajo cero no daban tregua. «Sargento, necesitamos encontrar comida», dijo Peterson, uno de los más experimentados del grupo. «No vamos a durar mucho así». Klein asintió, su rostro marcado por la preocupación. «Intentamos cazar,
pero la fauna local era escasa y escurridiza. Pronto, las raciones se redujeron a una miserable porción diaria, y el hambre comenzó a apoderarse de nosotros. Una noche, mientras el viento aullaba fuera de nuestra improvisada cabaña de madera, la desesperación nos llevó a considerar lo impensable. «No hay otra opción», murmuró Klein, su voz apenas audible sobre el crujido de la leña en la chimenea. «O encontramos algo que comer, o morimos aquí». Los días siguientes fueron una lucha constante contra la inclemencia del tiempo y nuestra propia humanidad. El hambre se convirtió en una bestia voraz que devoraba nuestros pensamientos, y cada día nos volvía más débiles. Una tarde, durante una tormenta especialmente violenta, uno de nuestros hombres, Higgins, se resbaló en una roca cubierta de hielo y cayó a una grieta profunda. Su grito resonó por las montañas, y cuando lo alcanzamos, ya estaba muerto. Nos quedamos alrededor de su cuerpo, el silencio solo roto por el viento ululante. Fue entonces cuando Klein habló de nuevo. «Higgins no volverá, pero su sacrificio no será en vano. Esto es lo que tenemos que hacer para sobrevivir». Las palabras del sargento cayeron como un martillo sobre nuestras conciencias. Era una decisión horrible, pero en esos momentos de desesperación, la necesidad de vivir superó cualquier consideración moral. Con manos temblorosas y lágrimas en los ojos, comenzamos la macabra tarea de preparar el cuerpo de Higgins. No voy a entrar en detalles gráficos de lo que hicimos. Baste decir que el acto nos dejó marcados de por vida. La carne de Higgins nos mantuvo con vida durante un tiempo, pero la culpa y el horror de nuestra acción nos persiguieron. Cada bocado era un recordatorio de nuestra humanidad perdida, una grieta en nuestras almas. Una noche, mientras compartíamos la escasa comida alrededor del fuego, Peterson rompió el silencio. «¿Qué haremos cuando salgamos de aquí?». Su voz era apenas un susurro. Nadie respondió. Sabíamos que si alguna vez volvíamos a la civilización, no podríamos contarle a nadie lo que habíamos hecho. Éramos prisioneros de nuestro secreto, encadenados por nuestra necesidad de sobrevivir. Finalmente, después de semanas de lucha, un grupo de rescate nos encontró. Éramos sombras de los hombres que una vez fuimos, delgados y demacrados, con los ojos hundidos por el horror y la desesperación. Nunca hablamos de lo que ocurrió en esas montañas, y en los informes oficiales, la muerte de Higgins fue atribuida a un accidente. Pero en la oscuridad de la noche, cuando el viento aúlla y las sombras juegan trucos en mi mente, los recuerdos de esos días vuelven a mí. La mirada en los ojos de mis compañeros, la fría resolución del sargento Klein y el insoportable peso de nuestra decisión me recuerdan que hay cosas peores que la muerte. Quizás fue el hambre, quizás fue la desesperación, pero lo que hicimos en aquellas montañas nos cambió para siempre. La guerra nos convirtió en monstruos, y aunque sobrevivimos, una parte de nosotros quedó atrapada en esa fría y desolada tierra, junto a los restos de Higgins. Así que, si alguna vez encuentras un grupo de soldados que parecen haber visto más allá del velo de la humanidad, tal vez sus historias sean peores de lo que puedas imaginar. Tal vez, como nosotros, tuvieron que enfrentar lo impensable para seguir viviendo. Me llamo Javier, y soy un veterano del ejército. He vivido y visto cosas que muchos no creerían, pero lo que ocurrió en la selva de América del Sur hace unos años es algo que aún me atormenta. Esta es mi historia, contada como mejor puedo recordar, aunque hay partes que desearía olvidar para siempre. Era una operación rutinaria, al menos eso nos dijeron. Nuestro objetivo era una facción guerrillera que se había escondido en lo más profundo de la selva. Nos desplegaron un grupo de 15 soldados, todos altamente entrenados y preparados para cualquier cosa, al menos eso pensábamos. La misión comenzó bien, pero pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Los informes de inteligencia que recibimos no mencionaron nada sobre la presencia de una extraña secta en la zona. Lo primero que notamos fue el silencio. La selva, normalmente bulliciosa con sonidos de la fauna, estaba inquietantemente tranquila. ¿Alguien más tiene un mal presentimiento?, preguntó López, uno de los soldados más jóvenes del pelotón. Tranquilo, López, solo estamos paranoicos por la misión, le respondió el sargento Ramírez, intentando mantener la calma del grupo. Seguimos avanzando, adentrándonos más en la espesura. El camino se volvió cada vez más difícil de seguir, hasta que finalmente encontramos un pequeño claro. En el centro había una cabaña vieja y destartalada. El sargento Ramírez decidió que debíamos investigar. Al acercarnos, sentimos una presencia extraña, casi opresiva.
Algo en el aire nos hacía sentir mareados y desorientados. Entramos en la cabaña, y lo que encontramos adentro no era lo que esperábamos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y había velas negras dispuestas en un círculo en el suelo. En el centro, un altar con una figura grotesca tallada en piedra. «¿Qué diablos es esto?», murmuró Hernández, otro de nuestros soldados, mientras examinaba uno de los símbolos. De repente, las velas se encendieron solas, y todos sentimos un escalofrío recorrer nuestras espinas. Fue entonces cuando escuchamos los gritos. Provenían de la selva, desgarradores y llenos de terror. Salimos corriendo de la cabaña, pero no llegamos lejos. Un grupo de hombres vestidos con túnicas negras apareció de la nada y nos rodeó. Estaban armados, pero no con armas convencionales. Llevaban bastones y objetos que parecían rituales. «¡Atrás!», gritó Ramírez levantando su rifle. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, uno de los hombres levantó su bastón y pronunció unas palabras en un idioma que no reconocí. Un dolor agudo atravesó mi cabeza y todo se volvió negro. Desperté atado a una camilla en una cueva. No estaba solo. A mi alrededor, mis compañeros de pelotón estaban en la misma situación. Intenté moverme, pero las ataduras eran demasiado fuertes. La misma figura con la túnica negra que había visto antes se acercó. «Bienvenidos a nuestro santuario», dijo con una voz profunda y resonante. «Ustedes serán parte de un experimento grandioso». Intenté hablar, pero las palabras no salían. Todo lo que podía hacer era mirar con horror mientras uno por uno, mis compañeros eran llevados a otra sala. Los gritos que seguían eran indescriptibles. Finalmente, llegó mi turno. Me llevaron a una sala donde había una especie de trono de piedra y alrededor de él, más símbolos y velas. Me ataron a una silla frente al trono. El líder de la secta comenzó a hablar en ese mismo idioma extraño, y sentí como mi mente comenzaba a nublarse. Vi imágenes de violencia, sangre y muerte. Era como si me estuvieran inyectando odio y rabia directamente en el cerebro. Perdí la noción del tiempo. Los días se volvieron semanas, las semanas meses. Cuando finalmente me liberaron, ya no era el mismo. Fui encontrado en la selva por un equipo de rescate, el único sobreviviente. Me dijeron que había estado desaparecido durante 3 meses. No recordaba nada de lo sucedido después de aquel ritual, pero tenía pesadillas horribles cada noche. Durante el interrogatorio con la inteligencia militar, hice todo lo posible por contar lo que había pasado, pero ellos lo tomaron como delirios de un hombre traumatizado. Sin embargo, en mis pesadillas, seguía viendo los rostros de mis compañeros, transformados en monstruos sin voluntad propia, ejecutando órdenes sin cuestionar. Vi sus ojos, vacíos y llenos de odio, como si ya no fueran ellos mismos. Finalmente, decidieron darme de baja por incapacidad mental. Regresé a casa, pero nunca volví a ser el mismo. Los recuerdos seguían ahí, enterrados en mi subconsciente, siempre listos para aparecer en la oscuridad de la noche. A veces, incluso durante el día, sentía que algo me observaba, esperando el momento adecuado para reclamarme. Hasta el día de hoy, sigo investigando, buscando cualquier pista que pueda explicar lo que nos sucedió en esa selva. He encontrado rumores de otras unidades militares que desaparecieron en circunstancias similares, pero nada concreto. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a esa cueva, a esos rituales, y a la certeza de que hay algo en el mundo que no entendemos y que es capaz de cosas inimaginables. Si alguna vez escuchas sobre una misión en la selva, sobre desapariciones inexplicables, ten cuidado. No todo lo que acecha en la oscuridad es natural, y hay fuerzas que pueden romper incluso al soldado más fuerte. Y si encuentras una cabaña con velas negras y símbolos extraños, huye. Huye, y nunca mires atrás.